mandar a su mujer a la casa del ratero o vendería a su hijo mayor a un tratante que pasara. Ella rompía espíritus, no solo cuerpos. Comprendió que las heridas más profundas eran las que no dejaban cicatriz. Lo sabemos no por el registro oficial, sino por el rumor, una historia contada, no escrita. Las historias orales de los descendientes de los esclavizados de Blackwood, recogidas por el Federal Writers Project casi un siglo después, en la década de 1930. Una anciana llamada Rose, la nieta de la hermana de Hattie, recordaba las historias que su abuela le contaba en voz baja. La abuela decía que la nueva ama tenía manos silenciosas, dijo Rose. El coronel gritaba y golpeaba. Ya sabías lo que vendría. Pero la señora Eleanora, ella te miraba y veías en sus ojos lo que te iba a robar. No tu piel, algo más profundo. Te desanimaba. Vendía a un marido río abajo, pero dejaba a la esposa y a los hijos en el lugar, quienes tenían que ver el lugar vacío todos los días. Quería que lo lamentaran cada día, cada noche. Ese era su azote. Hattie, confinada en la casa, era su confidente renuente, su espectadora más cercana. Observó de primera mano los engranajes de este nuevo poder. Observó cómo Eleanora manipulaba la información como un arma. Descubría un secreto, una galleta robada, un romance clandestino entre esclavos de plantaciones vecinas, y lo guardaba, dejando que el temor a ser descubierto se pudriera. Creó un ambiente de paranoia en el que cada persona esclavizada sospechaba de todos los demás. De nuevo, la sociedad se abalanzó sobre sí misma. Su diario personal, un pequeño libro encuadernado en cuero que mantenía bajo llave en un cajón de su escritorio, relata su versión de los hechos. Es un documento aterrador, no porque admita delitos, sino porque muestra una mente que ha reescrito la realidad para ajustarla a sí misma. Nunca escribe acerca de crueldad, sino de orden, armonía, administración. Una entrada de mayo de 1842, Hattie se pone reservada. Su silencio es un veredicto. Ella no sabe lo que es llevar tantas almas bajo mi responsabilidad. El protegerlas del mundo, de ellas mismas, es una obligación de Dios. El coronel era demasiado ingenuo. Creía que el poder era una cuestión de fuerza. Era un soldado. Soy una reina. Una reina de verdad no manda sobre los cuerpos de sus súbditos, sino sobre sus corazones. Y para reinar sobre un corazón, primero hay que romperlo. Este fragmento es fundamental. Eleanora no lo consideraba maldad, sino una forma superior de control. Una forma de control más refinada, más amable en su forma retorcida de pensar. Era una diosa en su pequeño mundo y lo estaba moldeando a su imagen. El misterio de la muerte del coronel continuó siendo el latido silencioso de este nuevo reino. La narrativa oficial estaba establecida, pero los rumores se arrastraban como malas hierbas. Recorrían con los carreteros, murmuraban en el mercado de Tuscaloosa, franqueaban los límites de las plantaciones en la noche. Decían que el coronel no había sido arrojado de su caballo. Decían que lo habían hallado en su cama, con el rostro contraído en horror y sin marca alguna. Se decía que había sido envenenado. Estaba maldito, decían. El hermano del coronel, Charles Blackwood, no era de quien se dejara intimidar por una carta incendiada. Apareció de Charleston sin anunciar a fines del verano de 1842. Era un hombre urbano, inteligente, impecable, con ojo para todo. Su presencia mandó una onda de nerviosismo por toda la plantación. Eleanora lo aceptó con perfecta compostura.
Era la viuda desconsolada, agradecida por el apoyo de la familia. Le enseñó las cuentas, impecables. Lo llevó por los campos, donde el algodón crecía y los trabajadores estaban extrañamente tranquilos y eficientes. Hizo una actuación de dolor y rivalidad tan convincente que Charles se contentó por un tiempo. Pero era un Blackwood. Tenía el sentido de la familia por el poder y sus debilidades. Se dio cuenta de cosas. Observó cómo los criados de la casa se encogían cuando Eleanora entraba en una habitación. Echó de menos las risas, las canciones nocturnas en los barracones de esclavos. Observó que el capataz, Hiram Walsh, parecía temer a Eleanora más de lo que la respetaba. Una tarde, trató de preguntar. Estaban sentados en la terraza, el aire cargado del aroma a jazmín. Los grillos cantaban en la hierba alta. Alistair era un hombre fuerte, comenzó Charles, haciendo girar el brandy en su copa. Un hombre complicado, lo reconozco, pero fuerte. Una caída de caballo no debería haberlo matado. La sonrisa de Eleanora era tenue, rota. Era su mejor semental, Tempest. Un animal vigoroso. Alistair siempre decía que un día el caballo se apoderaría de él. Miró la oscuridad que se reunía. Tal vez lo hizo. ¿Y el médico? Charles presionó suavemente. ¿Estaba seguro de que no había nada malo? El doctor Evans fue muy cuidadoso, respondió Eleanora, su voz como el cristal. Confirmó lo que todos vimos, un accidente horrible. Tenía el cuello roto. Una mentira limpia, simple, poderosa. El libro privado del Dr. Evans, con su horrible nota sobre los ojos del coronel, estaba encerrado. El médico mismo se había mudado a Mississippi apenas unos meses atrás. Su partida había sido repentina, sin explicación. Otro cabo suelto atado. Pero Charles no estaba convencido. Empezamos, no con un principio ni con un final, sino con un sonido. Condado de Tuscaloosa, Alabama, una noche sofocante de agosto de 1841. El ruido es el roce de un palustre de jardín sobre una piedra. No en los rosales que bordeaban la gran entrada de Blackwood, sino muy lejos de la casa, en la arboleda de cipreses, donde el aire estaba denso por los mosquitos y el aroma de la descomposición. Allí, bajo la luna cubierta de fiebre, una mujer cava. No es una peona. Su vestido de seda oscura está manchado de barro y sudor, adhiriéndose a su cuerpo. Esta es Eleanora Blackwood, la joven viuda, una muñeca de porcelana, decían, una mujer de crianza perfecta y dolor silencioso. Pero aquí, en la sofocante oscuridad, no hay nada delicado en ella. El raspado y el golpe de su trabajo son frenéticos, sistemáticos. Su rostro, a la luz vacilante de un solo farol, es una máscara de sombría resolución. La humedad ha encrespado los cabellos sueltos alrededor de sus sienes. Su respiración es un contrapunto ronco al zumbido de los insectos. ¿Qué entierra Eleanora Blackwood a medianoche? Una mascota consentida. Una caja de cartas de un amor prohibido. La historia oficial, la que quedó, nos cuenta que se destrozó tras la muerte de su marido, el poderoso coronel Alistair Blackwood, que murió al caer de su caballo. Narra una sencilla y limpia historia de accidente y viuda desolada, abandonada a la administración de una propiedad demasiado extensa para su frágil constitución. Pero fue eliminada de todos los registros, excepto de uno. Una sola página arrancada del diario privado de un médico, escondida dentro de un himnario un siglo después. Dice:
Acudía Blackwood, no por la caída. Algo más. Sus ojos. Señor, sus ojos, ten piedad. Nadie debía saberlo. Lo que entierra Eleanora no es grande. Cabe en un pequeño joyero forrado de terciopelo. Ella trabaja hasta que sus manos están rojas, hasta que el hoyo es lo suficientemente profundo para alguna necesidad no expresada. La luz del farol se refleja en sus lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de otra cosa. Rabia, tal vez, miedo. Al terminar, no reza, no señala la tumba. Simplemente se levanta, se endereza y pisa la tierra mojada con la suela de su zapatilla hasta que parece casi intacta. Recoge su farol y, sin mirar atrás, se dirige a la gran casa que se alza en la oscuridad, una bestia latente con los ojos cerrados. El silencio que cae de nuevo en la habitación es denso. Es el silencio de un secreto enterrado en la tierra, un secreto que envenenaría la tierra por generaciones. En la mansión Blackwood, el aire era diferente. Huele a cera de abejas, a lavanda seca, al tenue aroma metálico del dinero antiguo. Era una casa erigida sobre algodón y almas humanas, y que conservaba su dignidad con disciplina de hierro. Las semanas que siguieron a la muerte del coronel, la casa parecía aguantar la respiración. Los esclavos se movían con un nuevo tipo de silencio, sus pasos amortiguados en las alfombras, sus ojos bajos, leyendo los cambios en el aire. Ellos lo sabían, siempre lo supieron. Eran la sangre y los nervios del lugar. Sentían sus fiebres y escalofríos antes que los amos. Eleanora retomó su papel de ama de casa con una frialdad escalofriante. Llevaba su ropa de viuda como una armadura, no como un sudario. Sus vestidos de bombacín negro crujían como hojas secas a su paso por los corredores, un espectro de corrección. Le recibía en el salón oeste, su pálido y hermoso rostro una tragedia. Contaba la pasión del coronel por sus caballos, la cruel ironía de su muerte. Recibía sus regalos y sus pésames con una gracia casi sobrenatural. Pero los que estaban en casa vieron algo más. Observaron cómo su taza de té se agitaba en su platillo cuando un caballo relinchaba con demasiada fuerza en los establos. La observaron de pie durante horas en la ventana del estudio del coronel, sin mirar los campos de algodón, sino su reflejo en el cristal oscuro. La oyeron una noche, no llorando, sino paseando. El golpeteo incesante de sus pasos sobre las tablas del suelo sobre los aposentos de los sirvientes era el único ruido en la casa silenciosa, un espectro que acechaba su propia existencia. Había una chica en la casa llamada Hattie. Era la criada personal de Eleanora, una esclava nacida en la plantación Blackwood, como su madre antes que ella. Hattie era una mulata brillante de ojos musgo y una quietud que la gente encontraba inquietante. Era astuto y lo observaba todo. Observó los arañazos, casi imperceptibles, en el dorso de las manos del coronel muerto, que el funerario había tratado de disimular con polvos. Observó la zapatilla de seda cubierta de barro, escondida bajo la cama de Eleanora la mañana siguiente a su aventura de medianoche al cipresal, y notó cómo la mirada de su ama a veces se desviaba hacia el arbolado, su mandíbula tensándose casi imperceptiblemente. Hattie sabía hablar en silencio. Conocía la calma de la satisfacción y la calma del horror. El silencio en la mansión Blackwood era lo último. Era una presencia viva, agazapada en los rincones de las habitaciones, oculta tras las cortinas de terciopelo. El cambio de Eleanora no fue de la noche a la mañana, fue una corrupción gradual. Sus órdenes, antes tan limpias,
Ahora llevaban una intensidad extraña, casi íntima. Llamaba a Hattie a su habitación solo para observarla cepillarse el cabello, sus ojos fijos en el reflejo de una manera inquietante. «Hazlo brillar». Hattie susurraba su voz, un crujido seco. El coronel siempre decía que mi cabello era mi mejor característica. Dijo que parecía oro hilado, una corona. Pero sus ojos no mostraban calidez, solo una luz posesiva y escalofriante. Se obsesionó con la gestión de la hacienda con una intensidad casi maníaca. El coronel había sido un amo severo, pero su crueldad era predecible, basada en el provecho y un sentido salvaje del orden. La de Eleanora era otra, privada, caprichosa. Reprendía a un gañán por mirarla demasiado o por no mirarla. Parecía estar buscando algo en sus expresiones, un reconocimiento, una acusación. Una noche, un mes después del entierro en el arboledo, llegó una carta. Era el hermano del coronel en Charleston, un hombre de negocios, frío. Hattie se lo entregó en una bandeja de plata mientras estaba sentada en el salón, la habitación iluminada solo por un candelabro. La luz parpadeante arrojaba sombras alargadas e inquietas sobre las paredes, y los retratos de los antepasados Blackwood parecían inclinarse para escuchar. Eleanora recogió la misiva, sus dedos pálidos contra la cera oscura. No la abrió. La sujetó, girándola una y otra vez, su pulgar recorriendo el escudo familiar. Hattie se movió para retirarse, para darle a su ama privacidad, pero la voz de Eleanora la detuvo. «Quédate». No era una pregunta. Hattie se quedó en la puerta, sus manos juntas, su cuerpo un modelo de sumisión. Vio cómo Eleanora finalmente rompía el sello. Sus ojos recorrieron la página, su rostro inexpresivo. El único ruido era el crujido del papel y el golpeteo desesperado de una polilla contra el cristal del farol. Y luego, un cambio sutil, una tensión alrededor de la boca de Eleanora, un temblor casi imperceptible en su mano. Leyó el párrafo por segunda vez, sus labios moviéndose. Hattie, al otro lado de la habitación, solo podía adivinar las palabras. Preguntas sobre la propiedad, preguntas sobre la forma en que había muerto el coronel, el sondeo cortés y encubierto de un pariente sospechoso. Cuando Eleanora finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Hattie en la penumbra, y por primera vez la fachada de la viuda afligida se deslizó. Lo que Hattie vio en los ojos de su ama no era tristeza ni rabia, sino una claridad helada. Era la mirada de una mujer que había cruzado una línea y sabía que nunca podría regresar. «Más madera para el fuego», Hattie dijo Eleanora, su voz inusitadamente tranquila. Dobló la misiva con movimientos precisos. «De repente ha hecho frío». Hattie se agachó para avivar el fuego y Eleanora se puso en pie y se acercó a la chimenea. Se quedó de pie un instante, observando las llamas, y a continuación, con un giro de muñeca, lanzó la misiva de Charleston al fuego. Hattie la observó retorcerse, la tinta negra volviéndose marrón, luego desvaneciéndose en una chispa naranja antes de convertirse en cenizas. Era la primera página de la historia oficial en ser quemada, y no sería la última. Hattie no pudo dormir esa noche. El aire en las habitaciones de los sirvientes era denso y silencioso, saturado con las preocupaciones no expresadas de la docena de almas que reposaban allí. Cada crujido de la vieja casa sobre sus cabezas parecía una nueva amenaza. A medianoche, un sonido en la habitación de Eleanora la sobresaltó. No eran pasos, esta vez era un golpe sordo y rítmico. Hattie trepó por la escalera trasera en silencio, sus pies descalzos sin hacer ruido en la madera desgastada.
La puerta de la alcoba de su ama estaba entreabierta. Hattie miró por la rendija y vio algo que nunca olvidaría. Eleanora estaba arrodillada frente a un enorme baúl de viaje a los pies de su cama. El cofre había sido del coronel. Estaba repleto de sus cosas: uniformes, botas de montar, libros de estrategia militar. Pero Eleanora no los estaba mandando. Había desenvainado su espada ceremonial, su acero pulido reflejando la luz de la luna que entraba por la ventana, y estaba utilizando el pomo de la espada metódicamente, casi ritualmente, para romper las muñecas de porcelana en su estante. Una a una, las fue descendiendo. La pastora sonriente, la niña de mejillas rosadas, la dama enjollada. Cada una fue depositada en el suelo y destrozada de un golpe seco y controlado. Thump, el crujido de la porcelana. Thump, una lluvia de trozos blancos. Thump, no estaba enojada. Su expresión tranquila, sus gestos suaves. Era un ritual, una profanación de la inocencia. Cuando se rompió la última muñeca, Eleanora dejó la espada a un lado y comenzó a recoger los pedazos más grandes con sus dedos moviéndose como los de una encajera. Los guardó uno por uno en el joyero vacío, el mismo que Hattie sospechaba que había llevado a la arboleda de cipreses. Hattie sintió un escalofrío de miedo. Se apartó de la puerta, su corazón latiendo con fuerza en sus costillas. Esto no era dolor. Era algo más, algo oscuro y roto que se había liberado dentro de los muros de la mansión Blackwood, y su ama, la viuda de porcelana, no era su víctima, sino su carcelera. Hattie corrió escaleras abajo, su mente girando. Estaba segura hasta los huesos de que el secreto enterrado en la arboleda de cipreses no era el final, sino el principio. Había sido testigo del comienzo de una lenta y gradual descomposición, y estaba atrapada en su interior, una espectadora silenciosa en una casa que se consumía a sí misma desde dentro. La cuestión ya no era qué había enterrado Eleanora. La pregunta, la aterradora pregunta no formulada que quedaría suspendida en el aire húmedo de Alabama durante años, era qué haría, de qué sería capaz para retenerlo. La historia la escriben los vencedores, pero las historias más verdaderas las cuentan los fantasmas. No hablan, pero dejan rastros, manchas en las tablas del suelo, un punto frío en una habitación soleada, los papeles que debían ser quemados pero que sobrevivieron por alguna razón. Para descubrir la verdad de la mansión Blackwood, debes escuchar a estos fantasmas. Debe encontrar las páginas perdidas, los nombres tachados, las mentiras escritas con hermosa caligrafía. El relato canónico de la viudez de Eleanora Blackwood era una novela gótica sureña en sí misma, inventada por la gente del pueblo. Era la heroína trágica, la flor maltratada por el destino. Su posterior encarcelamiento fue considerado una prueba de su amor eterno por el coronel. Su comportamiento cada vez más errático fue descartado como histeria femenina, tan común como la fiebre del verano. La verdad era mucho más complicada, mucho más peligrosa. Se escondía a simple vista, en los anales mundanos de una plantación activa. La primera pista está en el libro de contabilidad de la plantación. El libro es imponente, encuadernado en cuero resquebrajado y con sus folios repletos de la meticulosa contabilidad de vidas humanas. Enero de 1842. Compra 2 yeguas de cría, un peón de campo de primera. Varón, Júpiter. Venta, 50 fardos de algodón. Gasto, un barril de melaza.
Es un libro de hechos fríos y duros. Pero si observas con mayor detenimiento, tras la muerte del coronel Blackwood, el carácter de las entradas cambia. Antes, los registros se tomaban con la mano en ataque del coronel. Ahora, están en la escritura de Eleanora. Es un estilo hermoso, casi caligráfico, pero lo que anota es aterrador. A las categorías ya conocidas de rendimiento de cultivos y ganados se suman nuevas: infracciones, providencias, reubicaciones. Una carta del 12 de marzo de 1842 de Eleanora a su capataz, un hombre llamado Hiram Walsh, revela el nuevo orden. Hiram era tosco, realista, brutal en la manera en que un cuchillo desafilado es brutal, sin cuidado, ineficiente. El coronel lo había soportado. Eleanora lo desarrolló. La carta dice: Señor Walsh, veo que los campos bajos no producen lo suficiente, y la causa de esta flojedad, a mi parecer, es la moral. Desde hoy se suprime el látigo para castigos leves. Una mano firme, pero una predecible, genera desprecio. En vez de ello, me reportará cualquier violación, por pequeña que sea, directamente a mí. Yo decidiré la corrección adecuada. Debemos de mantener la familia en orden. Su salud y su fidelidad son mi prioridad. En la apariencia, una reforma, una distancia de la crueldad casual. Pero los esclavos de Blackwood pronto descubrieron que era todo lo contrario. Era la centralización del poder, la sustitución de la crueldad predecible por una incertidumbre aterradora. El castigo ya no era el latigazo instantáneo en los campos, se transformó en un temor frío y lento infligido por la ama misma. Un esclavo fugitivo no sería azotado y devuelto al campo. Sería arrastrado a la casa principal y obligado a permanecer de pie en el gran vestíbulo durante un día completo, en silencio e inmóvil, mientras Eleanora iba y venía, sin reconocerlo nunca. Por la noche, ella finalmente iría a él, su voz como la seda. Mencionaría la lealtad, la familia, el caos que se extendía más allá de la seguridad de Blackwood. Luego volvería a mandar a su mujer a la casa del ratero o vendería a su hijo mayor a un tratante que pasara. Ella rompía espíritus, no solo cuerpos. Comprendió que las heridas más profundas eran las que no dejaban cicatriz. Lo sabemos no por el registro oficial, sino por el rumor, una historia contada, no escrita. Las historias orales de los descendientes de los esclavizados de Blackwood, recogidas por el Federal Writers Project casi un siglo después, en la década de 1930. Una anciana llamada Rose, la nieta de la hermana de Hattie, recordaba las historias que su abuela le contaba en voz baja. La abuela decía que la nueva ama tenía manos silenciosas, dijo Rose. El coronel gritaba y golpeaba, ya sabías lo que vendría. Pero la señora Eleanora, ella te miraba, y veías en sus ojos lo que te iba a robar. No tu piel, algo más profundo. Te desanimaba. Vendía un marido río abajo, pero dejaba a la esposa y a los hijos en el lugar, quienes tenían que ver el lugar vacío todos los días. Quería que lo lamentaran cada día, cada noche. Ese era su azote. Hattie, confinada en la casa, era su confidente renuente, su espectadora más cercana. Observó de primera mano los engranajes de este nuevo poder. Observó cómo Eleanora manipulaba la información como un arma. Descubría un secreto, una galleta robada, un romance clandestino entre esclavos de plantaciones vecinas, y lo guardaba, dejando que el temor a ser descubierto se pudriera.
Creó un ambiente de paranoia en el que cada persona esclavizada sospechaba de todos los demás. De nuevo, la sociedad se abalanzó sobre sí misma. Su diario personal, un pequeño libro encuadernado en cuero que mantenía bajo llave en un cajón de su escritorio, relata su versión de los hechos. Es un documento aterrador, no porque admita delitos, sino porque muestra una mente que ha reescrito la realidad para ajustarla a sí misma. Nunca escribe acerca de crueldad, sino de orden, armonía, administración. Una entrada de mayo de 1842. Hattie se pone reservada. Su silencio es un veredicto. Ella no sabe lo que es llevar tantas almas bajo mi responsabilidad. El protegerlas del mundo, de ellas mismas, es una obligación de Dios. El coronel era demasiado ingenuo. Creía que el poder era una cuestión de fuerza. Era un soldado. Soy una reina. Una reina de verdad no manda sobre los cuerpos de sus súbditos, sino sobre sus corazones. Y para reinar sobre un corazón, primero hay que romperlo. Este fragmento es fundamental. Eleanora no lo consideraba maldad, sino una forma superior de control, una forma de control más refinada, más amable en su forma retorcida de pensar. Era una diosa en su pequeño mundo y lo estaba moldeando a su imagen. El misterio de la muerte del coronel continuó siendo el latido silencioso de este nuevo reino. La narrativa oficial estaba establecida, pero los rumores se arrastraban como malas hierbas. Recorrían con los carreteros, murmuraban en el mercado de Tuscaloosa, franqueaban los límites de las plantaciones en la noche. Decían que el coronel no había sido arrojado de su caballo. Decían que lo habían hallado en su cama, con el rostro contraído en horror y sin marca alguna. Se decía que había sido envenenado. Estaba maldito, decían. El hermano del coronel, Charles Blackwood, no era de quien se dejara intimidar por una carta incendiada. Apareció de Charleston sin anunciar a fines del verano de 1842. Era un hombre urbano, inteligente, impecable, con ojo para todo. Su presencia mandó una onda de nerviosismo por toda la plantación. Eleanora lo aceptó con perfecta compostura. Era la viuda desconsolada, agradecida por el apoyo de la familia. Le enseñó las cuentas, impecables. Lo llevó por los campos, donde el algodón crecía y los trabajadores estaban extrañamente tranquilos y eficientes. Hizo una actuación de dolor y rivalidad tan convincente que Charles se contentó por un tiempo. Pero era un Blackwood. Tenía el sentido de la familia por el poder y sus debilidades. Se dio cuenta de cosas. Observó cómo los criados de la casa se encogían cuando Eleanora entraba en una habitación. Echó de menos las risas, las canciones nocturnas en los barracones de esclavos. Observó que el capataz, Hiram Walsh, parecía temer a Eleanora más de lo que la respetaba. Una tarde, trató de preguntar. Estaban sentados en la terraza, el aire cargado del aroma a jazmín. Los grillos cantaban en la hierba alta. Alistair era un hombre fuerte, comenzó Charles, haciendo girar el brandy en su copa. Un hombre complicado, lo reconozco, pero fuerte. Una caída de caballo no debería haberlo matado. La sonrisa de Eleanora era tenue, rota. Era su mejor semental, Tempest. Un animal vigoroso. Alistair siempre decía que un día el caballo se apoderaría de él. Miró la oscuridad que se reunía. Tal vez lo hizo. ¿Y el médico? Charles presionó suavemente. ¿Estaba seguro de que no había nada malo? El Dr. Evans fue muy cuidadoso, respondió Eleanora, su voz como el cristal.
confirmó lo que todos vimos. Un accidente horrible. Tenía el cuello roto. Una mentira limpia, simple, poderosa. El libro privado del Dr. Evans, con su horrible nota sobre los ojos del coronel, estaba encerrado. El médico mismo se había mudado a Mississippi apenas unos meses atrás. Su partida había sido repentina, sin explicación. Otro cabo suelto atado. Pero Charles no estaba convencido. Empezó a hablar en voz baja con algunos de los criados más ancianos y de mayor confianza de la casa, hombres y mujeres que lo habían conocido cuando era un niño que venía a la plantación. Con dinero y promesas de protección, fue comprando favores y poco a poco la verdad oculta empezó a revelarse. Un palafrenero comentó una fuerte discusión entre el amo y la ama la noche anterior al accidente. Una lavandera habló de una hierba rara y amarga que Eleanora había mandado a Hattie que preparara para el té de la noche del coronel. Y Hattie era a quien Charles necesitaba hablar, pero era inalcanzable, un fantasma silencioso bajo la atenta mirada de Eleanora. Aquí es donde la historia se adentra en la leyenda, donde los límites entre la realidad y el folclore se desvanecen. Los esclavos de Blackwood tenían su propia teoría sobre lo que estaba ocurriendo. No hablaban de veneno, de asesinato. Hablaban de hechizos, de trabajos de raíces. Murmuraban acerca de la mujer que Eleanora había empezado a visitar, una que residía en lo profundo del pantano, en los límites de la finca Blackwood. Era una mujer mestiza, choctaw y negra, a la que solo se conocía como tía Yuba. Era una médica de la tierra, una mujer que conocía los secretos de la naturaleza. Conocía qué hierbas curaban y cuáles mataban. Conocía las palabras para bendecir a un niño, las palabras para maldecir a un hombre. Los sirvientes observarían el carruaje de Eleanora, velado y discreto, abriéndose paso por el camino cubierto de maleza hasta la cabaña de Juba. ¿Qué deseaba la hermosa ama blanca de la plantación de una mujer de conjuros en el pantano? Los rumores se extendieron. Dijeron que estaba pagando por protección, comprando poder, decían. Se rumoreaba que había hecho un pacto, un alma por un secreto. Uno de los pocos restos de ese tiempo es una lista escrita con la letra de Eleanora en un trozo de papel hallado entre sus Biblia. No es una receta de pastel ni una lista de compras para el pueblo. Menciona: cohosh negro, cordón del diablo, raíz de John el Conquistador, polvo gopher. Estos no son ingredientes de la botica casera, son los elementos del hoodoo, la magia popular. Si Eleanora creía en su poder, o si simplemente lo utilizaba como una forma más de control, era imposible saberlo. Pero el resultado era el mismo. Ya no era solo la señora de Blackwood. Se estaba convirtiendo en otra cosa, una figura de leyenda y horror en la mente de quienes estaban bajo su dominio, una mujer que negociaba con fuerzas más antiguas que la ley de Dios o del hombre. Charles Blackwood, hombre de razón, de negocios, habría rechazado tales cuentos como supersticiones absurdas, pero no podía ignorar la tensión que envolvía la plantación. Adoptó una nueva estrategia. Intentaría romper el punto más débil en la fortaleza de silencio de Eleanora, Hattie. Se las ingenió para atraparla en el armario de la ropa blanca una tarde, lejos de la vista de su ama. No fue cruel. Su voz era tenue, apremiante. Le dijo que sospechaba de un crimen. Le dijo que temía por la seguridad de todos en la plantación, incluida la propia Hattie. Le dijo que la llevaría a Charleston, que la dejaría ir si le decía lo que sabía. Es la hora de la decisión, un pequeño cliffhanger en una existencia marcada por la impotencia.
Hattie se quedó allí, con el aroma limpio y blanco del jabón de lejía y el algodón secado al sol en sus manos, sosteniendo su libertad. Todo lo que tenía que hacer era hablar. Solo tenía que decirle sobre la zapatilla cubierta de barro, sobre las muñecas rotas, sobre el extraño té amargo. La declaración de Rose, la sobrina nieta de Hattie, llena el silencio. Hattie quería hablar, quería gritarlo, pero vio en los ojos de ese hombre otro tipo de amo. No le estaba dando libertad, le estaba dando una nueva jaula, y ella conocía a la ama. Su fuerza no residía en lo que hacía, sino en lo que sabía. Doña Eleonora. Ella lo observaba todo. Hattie sabía que si abría la boca, no saldría de Charleston con vida, ni siquiera llegaría al amanecer. Y Hattie decidió. Miró a Charles Blackwood a los ojos y dijo, su voz un susurro muerto y plano: «El coronel se cayó de su caballo, señor. Eso es todo lo que sé». El muro de silencio permaneció. Charles, derrotado, abandonó Blackwood días después, sus sospechas sin confirmar, su poder reprimido. Mientras cabalgaba, miró hacia la gran Casa Blanca, brillando bajo el calor. Estaba tranquila, impecable, un monumento a la gracia sureña, pero supo con una certeza helada que estaba viendo una tumba. Una vez que se hubo ido, Eleanora llamó a Hattie a sus habitaciones. Se encontraba sentada en su silla favorita junto a la ventana, bordando a punto de cruz. No levantó la vista. «Mi cuñado se divirtió», dijo, su voz indiferente. «Te encuentra fascinante». Pasó un hilo de seda, negra a través de la tela tensa. Un hombre que piensa que puede comprarlo todo. La lealtad de un hombre, el silencio de una mujer. Se detuvo y miró a Hattie, sus ojos oscuros e inescrutables. «Te dio una nueva vida, ¿no, Hattie?» «En Charleston». La sangre de Hattie se congeló. La señora Eleanora levantó una mano, callándola. «Eres una chica inteligente. Hiciste lo correcto. Tu vida está aquí, tu familia está aquí. Eres de Blackwood». Cortó el hilo de seda con unas tijeras plateadas en miniatura. El sonido fue claro, definitivo, como una puerta de celda cerrándose. «Me perteneces». Hattie ahora entendía la extensión de su esclavitud. No solo era legal, era absoluto. Eleanora era todopoderosa, su control omnipresente. La verdad de Blackwood no era solo que su amo había sido asesinado. Era que su ama se había transformado en un monstruo y les había encerrado a todos en la oscuridad con ella. Existe un punto en toda tragedia en que el descenso se precipita en caída. Para la mansión Blackwood, llegó en el verano de 1843. El sol abrazaba los campos de algodón con furia bíblica, cociendo la arcilla roja y marchitando las hojas. Pero el calor que emanaba de la tierra no era nada en comparación con la fiebre que ardía en la casa. La locura nunca llega de golpe, se arrastra, mordisqueando el alma, y en Blackwood, Eleanora Blackwood lo orquestó con la precisión de un maestro. Su dominio se transformó en arte. La degradación moral de la plantación no se manifestó en un aumento de latigazos o brutalidad manifiesta. Fue mucho más sutil. Estaba en las cosas humanas, la manera en que las manos de un peón temblaban al recibir una taza de agua de ella, la forma en que los criados de la casa rezaban entre dientes mientras limpiaban la plata. Estaba en el parpadeo de las luces que ahora permanecían encendidas toda la noche, como para espantar una oscuridad que ya estaba adentro. Eleanora empezó a borrar las líneas entre ama y diosa. Realizaba audiencias en su sala, no para la nobleza local,
sino para su propia gente esclavizada. Los llamaba de uno en uno, desde el más viejo hasta el más pequeño. Les preguntaba por sus vidas, sus sueños, sus temores. Escuchaba con empatía aterradora y depredadora, y luego lo utilizaba. Descubrió, por ejemplo, que un chico llamado Samuel estaba enamorado en secreto de una chica llamada Chloe. Descubrió que el mayor temor de Chloe eran las serpientes. Una semana más tarde, Samuel fue reasignado para limpiar un área pantanosa conocida por sus mocasines de agua. Chloe tuvo que traerle su almuerzo todos los días, el viaje lleno del mismo horror que Eleanora había desenterrado. Era una lección. El amor te exponía. La esperanza era una debilidad por explotar. La casa parecía marchitarse en simpatía con su señora. Un olor dulce y pútrido comenzó a llenar las habitaciones de la planta baja, un olor que ninguna cantidad de limpieza o ventilación podía disipar. Se dejaron ver manchas de humedad en el papel tapiz con forma de rostros llorando. Las tablas del suelo crujieron en la nada. Esto podría deberse a la humedad, a lo vieja que era la casa, pero los que la habitaban conocían mejor. La casa estaba enferma, se tragaba la miseria, el miedo, la angustia callada e infinita de sus moradores. Hattie vio a su ama alejarse del mundo. Menos gente venía, el correo no se contestaba. El mundo de Eleanora se encogió hasta abarcar únicamente los confines de Blackwood. Sus únicas salidas constantes eran al pantano, a la cabaña de tía Juba. Volvía de estas excursiones con los ojos encendidos con una luz extraña, cargando bolsas de tela repletas de hierbas secas, raíces retorcidas y algo que parecía polvo de ladrillo molido. Los empezó a incluir en sus rituales de control. Rociaba una línea de polvo rojo en el umbral de las habitaciones de los sirvientes, diciéndoles que era para protegerlos, pero ellos sabían que era para mantenerlos cautivos. Ponía una piedrecita lisa debajo de la almohada de un esclavo rebelde, y al día siguiente éste amanecía con una fiebre inexplicable. ¿Casualidad? Tal vez, pero en el aire enrarecido de paranoia y temor, era evidencia de su fuerza. Era una reina bruja, sus hechizos tejidos con chismes y miedo. El horror psicológico se intensificó. Eleanora empezó a confundirse de identidades. Se refería a Hattie por su nombre, Eleanora, durante horas. Hacía que Hattie se sentara en su tocador, que se pusiera sus mejores joyas, que se viera en el espejo mientras Eleanora se erguía detrás de ella, susurrando, ¿lo ves? Respiraba, sus manos apretando los hombros de Hattie. El parecido. No somos tan diferentes, tú y yo. Las dos estamos atrapadas aquí, encadenadas a esta casa, encadenadas al recuerdo de un hombre que creyó que nos poseía. Este era su juego más perverso. Estaba intentando doblegar a Hattie, no con azotes, sino con una intimidad profana. Trataba de fundir sus identidades, de borrar la frontera entre esclava y ama, de convertir a Hattie en un receptáculo viviente de su propia culpa, de su propia locura. Hattie soportaba las sesiones en silencio, su mente refugiándose en un rincón seguro dentro de sí misma, donde su ama no podía tocarla. La transgresión, lo que rompería el tenso y aterrador estancamiento de Blackwood, no llegó en forma de rebelión, sino de misericordia. Había un niño pequeño en la plantación, de unos 6 años, llamado Micah. Era inteligente, ágil, el hijo de la cocinera, Martha. Era una de las pocas luces en la oscuridad del lugar. Su risa a veces llegaba desde el patio de la cocina, tan fuera de lugar que era casi impactante.
Eleanora se había obsesionado con él. A veces lo traía a la casa principal y le daba golosinas. Lo miraba con intensidad, como si fuera una mascota curiosa. Una tarde calurosa, Micah se enfermó. Una fiebre lo invadió, dejándolo delirante y agotado. Los remedios de la plantación no lograron aliviarlo. Martha estaba angustiada por el dolor y el miedo, pero no se le permitía abandonar el trabajo en la cocina. Hattie, al observar la vida del niño extinguirse y el sufrimiento de la madre, tomó una decisión fatal. Había aprendido mucho mirando a Eleanora. Había leído sobre hierbas tanto en los libros médicos de la casa como en los murmullos sobre tía Juba. Conocía una raíz, la corteza de sauce, que a veces rompía la fiebre. Crecía en el bosque, al lado del cipresal. Hattie se escabulló de la casa en la noche. Corrió, su corazón latiendo no por miedo a que la atrapen, sino por la esperanza de salvar al niño. Encontró los sauces llorando sobre el agua oscura y quieta. Cavó en la base con sus manos metiendo la corteza en el bolsillo de su delantal. Estaba cavando, y se detuvo ante un pequeño trozo de tierra sin marcar que siempre estaba más frío que la tierra de alrededor, donde Eleanora había cavado esa noche 2 años atrás. Un escalofrío le recorrió la columna, una premonición helada, pero la rechazó. Micah era todo lo que importaba. Volvió a los aposentos de los esclavos y preparó un té con la corteza. Le ayudó a Martha a forzar el líquido amargo entre los labios secos de Micah. Se sentaron con él toda la noche, lavándole la frente con compresas frías, rezando. Y lentamente, milagrosamente, la fiebre comenzó a ceder. Por la mañana, Micah dormía. Su piel estaba fría. Martha se echó a llorar de alegría, apretando las manos de Hattie. Fue una pequeña victoria, una sola vela encendida contra la oscuridad. Pero en la mansión Blackwood, ningún acto de bondad quedaba impune. Alguien había visto a Hattie salir de la casa. Alguien se lo había chivado a la ama. La mañana siguiente, Eleanora reunió a Hattie, Martha y al ahora recuperado Micah en el salón oeste. La habitación estaba fría a pesar del calor del verano. Las cortinas estaban cerradas. Eleanora estaba sentada en una silla alta, una estatua de seda negra y pálido juicio. «Escuché», comenzó Eleanora, su voz peligrosamente suave, que el niño Micah tuvo fiebre. Martha, temblando, asintió. «Sí, señora. Pero está bien ahora. Hattie». Hattie le interrumpió Eleanora, sus ojos fijos en su criada. Hattie lo sanó. A mis bosques acudió y mis hierbas curativas empleó. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de insinuación. «Dime», Hattie siguió Eleanora, su voz como acero sobre piedra. «¿Dónde aprendiste esas cosas? ¿Las aprendiste en un libro o de alguien que vive en el pantano?» Hattie se detuvo. Era una trampa. Confesar que lo había aprendido en un libro era confesar el crimen de alfabetización. Confesar que lo había aprendido de los rumores sobre Juba era confesar que había tratado con magia. «Yo solo sé sobre la corteza de sauce». «Señora», susurró Hattie, sus ojos fijos en el suelo. «Mi abuela lo usaba». Eleanora sonrió, sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y aterradora. «Tu abuela, qué gracioso. Pero mira, el poder de dar vida y de quitarla en esta hacienda me pertenece a mí. Te pasaste. Has usurpado un poder que no te pertenece». Se puso en pie y se dirigió hacia el pequeño Micah, que se refugiaba tras las faldas de su madre. Se inclinó, su vestido de seda arrastrándose por el suelo. «Eres un niño hermoso», susurró, trazando la línea de su mandíbula con un dedo largo y blanco.
tan vivo. Una vida que te fue devuelta por la persona equivocada. Lo que siguió fue la ruptura moral. La tierra se abrió. Eleanora no abofeteó al niño. No alzó la voz. Solo miró a Martha, la madre del niño, y dijo, su voz sin emoción: «Empaca sus cosas. El traficante de Natchez llega al mediodía. Un niño tan sano se venderá bien». Un ruido salió de la garganta de Martha, algo no humano, un grito animal de incredulidad y agonía. Se arrodilló, suplicó, rogó,